Bienvenidos a este canal de divulgación de la tecnología del automóvil de Escola Técnica del Vallés. Espero que estéis bien y que la información os sea de utilidad. Seguimos con el curso Diagnóstico del automóvil con osciloscopio. Hoy vamos a tocar la unidad didáctica 6, que trata sobre el funcionamiento de los sensores del automóvil. Para no hacer el vídeo demasiado largo, las comprobaciones las explicaremos en la unidad didáctica 7. Los sensores son elementos que transforman cualquier señal física, química o biológica en una señal eléctrica. La unidad de control procesa esa señal y ordena la actuación de los actuadores correspondientes. En este caso, por ejemplo, la sonda lambda indica si la mezcla es rica o pobre. La UCE procesa esa señal y corrige el caudal mediante la activación del inyector correspondiente. El contenido del vídeo es el siguiente. Primero, introducción. Segundo, sensores magnéticos. Sensores de efecto Hall, de efecto termoeléctrico, fotoeléctricos, piezoeléctricos, por conductividad eléctrica, por ultrasonidos, por radiofrecuencia, interruptores y conmutadores y autoevaluación del contenido. Para seguir el curso es aconsejable adquirir el libro Diagnóstico del automóvil con polímetro y osciloscopio. Recuerda que lo tienes disponible en la web de Escola Técnica del Vallés con un 20% de descuento para el mercado español. Y si no, también está disponible en Amazon. Tenemos la versión en inglés en amazon.com. Te dejo los enlaces en la descripción del vídeo. Hablemos de los sensores. Denominamos sensores o transductores a los componentes capaces de convertir cualquier magnitud física, química o biológica en una señal eléctrica. Esencialmente existen dos tipos: activos, cuando la magnitud física detectada proporciona la energía necesaria para la generación de corriente eléctrica, como los sensores piezoeléctricos y magnéticos; o pasivos, cuando los sensores necesitan ser alimentados y la magnitud a detectar modifica algunos parámetros eléctricos característicos del elemento sensor, como resistencia, capacidad, inducción, etc. Vamos a empezar con los sensores magnéticos, y dentro de los sensores magnéticos, generador inductivo de medida de revoluciones. Se utiliza para medir las revoluciones de motor, de ruedas en ABS, coronas en cambios automáticos. Tenemos la imagen del sensor, su símbolo eléctrico consistente en una bobina y un tercer terminal conectado a una malla antiparasitaria, y el principio de funcionamiento. Está compuesto por un imán permanente, una bobina y una rueda dentada de material ferromagnético. El giro de la corona dentada produce variaciones de campo magnético, y esas variaciones de campo magnético inducen en la bobina una tensión alterna. Uno de los más utilizados, como os he dicho, es el sensor inductivo de revoluciones, utilizado para medir, como hemos dicho, las revoluciones de motor, de las ruedas, de las coronas del cambio automático, etc. Aquí tenemos la imagen del sensor de revoluciones por minuto del cigüeñal. Aquí tenemos el sensor y la corona dentada. Podemos observar que hay unos dientes diferentes. Esos dientes nos servirán para medir también la posición angular. Y este es el sensor de revoluciones de ruedas. Todos los dientes son iguales porque aquí no importa la posición angular de la rueda. Como hemos dicho, tenemos un núcleo magnético formado por un imán y una bobina. Las variaciones de campo van a generar una onda alterna. Si en este caso tenemos unos dientes diferentes, generarán también una onda diferente para marcar la posición angular. Seguidamente veremos una animación de un generador inductivo. Veamos el funcionamiento de un generador inductivo de medida de revoluciones y punto muerto superior. Su composición es simple. Está formado por una bobina, un imán permanente y un núcleo de hierro. Todo ello montado en una carcasa de la que saldrán los cables de señal. Normalmente tiene 3 cables, 2 de salida de señal y una malla antiparasitaria.
La punta del sensor se coloca a una distancia de entre 0,5 y 1,2 milímetros, a lo que llamamos entrehierro. El paso de los dientes de la corona produce una variación de campo que induce en la bobina una tensión alterna de frecuencia proporcional a la velocidad de la rueda dentada. Colocando un diente diferente podemos indicar la posición angular, por ejemplo el punto muerto superior del motor. Continuamos con los sensores magnéticos. Vamos a hablar del interruptor de contacto red, que se utiliza como interruptor de inercia en airbag y como sensor de nivel. Este es un interruptor mecánico que se utiliza como interruptor de seguridad. Veamos el principio de funcionamiento. La fuerza de inercia o el descenso de nivel del líquido produce un desplazamiento del cilindro imantado y provoca el cierre de los contactos del interruptor, ya sea del interruptor de inercia, de airbag o del interruptor de nivel de líquido de frenos. Otro sensor magnético es el distribuidor con generador inductivo de impulsos. El encendido electrónico con generador inductivo fue una de las primeras aplicaciones utilizadas en el automóvil. Tenemos un rotor, tendremos unos imanes permanentes y una bobina. El giro de ese rotor produce una señal alterna. Veamos también el sensor de alzada de aguja o el sensor de posición del regulador de caudal. Son unos componentes que ya nos va a costar ver porque datan de los primeros sistemas de inyección electrónica con bomba distribuidora. Sensor de alzada de aguja, como que el movimiento de la aguja es de décimas de milímetro, necesita ser alimentado. Se alimenta con una tensión de 3,6 voltios y el desplazamiento de la aguja produce una pequeña interferencia que es captada como la alzada de ese inyector y se tiene en cuenta para calcular los avances a la inyección. Otro sensor pasivo será el regulador de caudal. El sensor del regulador de caudal se alimenta con una tensión alterna y cuando el cursor se mueve produce unas variaciones en la amplitud de esta señal. Vamos con los sensores de efecto Hall. Si a una pastilla de un material semiconductor Hall le acercamos un campo magnético perpendicular a la corriente, se ocasiona un desplazamiento interno de las cargas eléctricas y, en consecuencia, aparece una tensión eléctrica en los extremos del elemento sensor. Bueno, esto podríamos decir que es lo mismo que sucede en los generadores inductivos, pero aquí hay una diferencia, y es que la señal de salida no es alterna, sino que es una señal cuadrada o pulsante. Veamos el sensor Hall en el distribuidor. La primera aplicación del efecto Hall que yo recuerdo en el automóvil fue en los distribuidores de encendido con la sustitución de los platinos por los encendidos electrónicos. El sensor Hall montado en el distribuidor consta del sensor propiamente dicho y un disco con ventanas que pueden tapar o abrir el campo magnético. Suele tener 3 cables, positivo y negativo, tensión de batería y 0 salida de señal, comprendida entre 1,8 y 12 voltios. Vamos a ver el funcionamiento del sensor Hall en el distribuidor. Abriendo y cerrando la ventana del rotor, el imán actúa sobre el Hall y se genera una tensión pulsante. Los elementos son pantalla magnética o rotor, imán permanente y el sensor Hall que genera una tensión Hall cuadrada. Cuando la ventana está abierta, la tensión es 1, pero no es 1, en realidad es entre 1,8 y 12, pero cuadrada. Y cuando la ventana está cerrada, la tensión es entre 0 y 0,7 voltios. Veamos ahora una animación del funcionamiento de los sensores Hall. Veamos el funcionamiento del efecto Hall. Si hacemos pasar corriente por una placa conductora, los electrones fluyen en línea recta de un lado al otro de la placa. Si acercamos un campo magnético a la placa, se perturba el flujo recto de los electrones debido a una fuerza llamada fuerza de Lorentz.
En este caso, los electrones se desvían hacia un lado y los protones hacia el otro lado de la placa, de forma que si colocamos un voltímetro en los lados de la placa, obtendremos un voltaje que se puede medir. A esto se le llama efecto Hall en honor a Edwin Hall, que lo descubrió en el año 1879. La salida de señal Hall es muy pequeña, del orden de microvoltios, y por tanto necesita un amplificador. Existen sensores de efecto Hall con salida analógica para medir desplazamientos lineales, como por ejemplo sensor de posición de los álabes del compresor o cualquier otro desplazamiento lineal, y sensores de efecto Hall de salida digital, principalmente para medidas de revoluciones de cualquier eje, como el eje del cigüeñal, el árbol de levas, etc. Para la salida digital se utiliza un trigger de Smith o un convertidor analógico digital. Ejemplo de sensor de velocidad de rueda. Está compuesto por un elemento sensor Hall y un imán permanente situado cerca de un disco dentado. Cada vez que un diente pasa cerca del sensor, cambia el campo magnético circulante y hace que la salida del sensor suba o baje generando una onda cuadrada que se puede utilizar fácilmente para calcular las revoluciones por minuto del eje giratorio. El imán también se puede colocar en el disco giratorio. Veamos ahora el sensor Hall de revoluciones y punto muerto superior. Aquí tenemos el Hall y un disco magnetizado. El giro de la rueda generatriz imantada produce variaciones magnéticas necesarias para que el sensor Hall genere una tensión pulsante y de punto muerto superior. Aquí tendríamos el esquema y la rueda generatriz imantada. Vemos que algunas zonas son diferentes y esto nos indicará el punto muerto superior del cilindro. Veamos otro sensor Hall, que es el del árbol de levas. El Hall colocado en el volante indica el punto muerto superior del cilindro 1 y del 4, pero no indica cuál de ellos está en compresión. Sin embargo, si colocamos uno en el árbol de levas, podemos indicarle cuál es el cilindro 1 cuando está en compresión. O, si colocamos 4 dientes de forma diferente, podemos determinar cuál es exactamente el cilindro que está en compresión, el 1, el 3, el 4 o el 2. Hay sensores Hall de desplazamiento lineal y de giro. Por ejemplo, existen transmisores Hall que detectan el desplazamiento lineal, por ejemplo, para el sensor de posición de los álabes del compresor. Y aquí la señal emitida es analógica. También tenemos transmisores Hall que pueden detectar ángulos de giro, por ejemplo, para el sensor de válvula de recirculación de gases de escape. O sea, que no solo tenemos sensores Hall que emiten una señal cuadrada, sino que la señal también puede ser analógica. Veamos ahora los sensores termoeléctricos. Los sensores termoeléctricos aumentan o disminuyen su valor ohmico en función de las variaciones de temperatura. Por tanto, pueden producir una variación de voltaje directamente proporcional a la variación de temperatura. Existen dos tipos. Pueden ser NTC, coeficiente de temperatura negativo, o PTC, coeficiente de temperatura positivo. En este caso sería un NTC. Cuando aumenta la temperatura, disminuye la resistencia y por tanto se produce más flujo de electrones. Y tenemos la gráfica de comportamiento de una sonda NTC. Conforme va aumentando la temperatura, va disminuyendo su valor ohmico. Por ejemplo, a 30 grados pues tendremos entre 150 y 250 ohmios de resistencia. Y a 80 grados, con motor caliente, entre 300 y 400 ohmios aproximadamente. Los sensores termoeléctricos se utilizan como sensores de temperatura de refrigerante, de aire, de combustible, de gases de escape, etc. Tendremos la NTC de temperatura de refrigerante en contacto naturalmente con el agua de refrigerante. Las que tienen 4 cables tienen 2 sondas en el interior, una para la unidad de control de motor y otra para el indicador del cuadro de instrumentos. En contacto con el aire
De entrada tendremos la sonda NTC de temperatura de aire, que puede estar incorporada en el sensor MAP de baja presión. Y en contacto con el retorno de combustible tendremos la NTC de temperatura de combustible. Para la temperatura de los gases de escape se utiliza una sonda o una termoresistencia del tipo PTC, es decir, que aumenta su valor óhmico con el aumento de temperatura. Siguiendo con los sensores termoeléctricos, hablemos del medidor de masa de aire. El medidor de masa de aire también funciona por fenómenos termoeléctricos. La pastilla calefactada se calienta entre 120 y 180 grados por encima de la temperatura ambiente. El aire al pasar la enfría y la electrónica de control aumenta la intensidad de corriente para mantener la diferencia de temperatura. Esta variación de intensidad determina el aire aspirado. También dispone de dos resistencias a la entrada y salida de aire para determinar si el flujo es correcto o se producen reflujos de aire que no los tendrá en cuenta en el cálculo. Hay medidores de masa de aire digitales, en los cuales la señal de salida es pulsante. Vamos a hablar de los sensores fotoeléctricos. Por ejemplo, los fotosensores para la radiación solar, células solares o infrarrojos. Los sensores fotoeléctricos se utilizan cuando nos interesa aprovechar o medir la energía solar o cuando queremos transmitir información mediante rayos infrarrojos. Uno de los más utilizados es el sensor de radiación solar para el climatizador y también lo podemos utilizar como sensor de infrarrojos y la llave emite una señal hacia un módulo electrónico que permitirá la apertura y cierre de las puertas. Vamos con los sensores piezoeléctricos. Son aquellos que generan tensión o modifican su resistencia cuando son sometidos a presión. Mediante el efecto piezoeléctrico se consigue la polarización eléctrica de un material que se deforma bajo la acción de una fuerza. Existen dos tipos, los que generan una señal eléctrica, activos, y los que modifican su resistencia interna, pasivos. Activos son los que cuando son sometidos a golpes o variaciones de presión generan una señal eléctrica. Tendremos el detector de picado para el encendido, el sensor de aceleración de airbag, magnitud de viraje del ESP, etc. Pasivos, también llamados piezoresistivos, son alimentados por la unidad de control y cuando se les somete a variaciones de presión modifican su resistencia interna. Efecto piezoeléctrico activo. ¿Vale? En reposo el cristal de cuarzo está neutro y no me da ninguna tensión y si lo sometemos a presión se genera una tensión eléctrica proporcional a esa presión. Y efecto piezoeléctrico pasivo. Alimentamos a 5 voltios la electrónica de control y el elemento sensor es sometido a variaciones de presión. Sin presión tiene alta resistencia y por tanto salida de voltaje prácticamente cero y con presión tiene baja resistencia y la electrónica de control transforma eso en una salida de tensión alta, próxima a los 5 voltios. Algunos sensores piezoeléctricos utilizados en el automóvil serán, por ejemplo, el MAP del colector de admisión, que suele tener incorporada también la NTC de aire. El detector de picado para el encendido collado en el bloque motor. Y el sensor MAP de alta presión del climatizador. Este normalmente tiene un circuito electrónico y la señal de salida es digital. Veamos los sensores por conductividad eléctrica. La conductividad es la facilidad con la que circula la corriente eléctrica por un material sometido a diferentes condiciones físicas o mecánicas. Los sensores por conductividad son aquellos que modifican su resistencia eléctrica y en consecuencia el paso de corriente, o los que modifican su conductividad, permitiendo el paso de más o menos corriente en función de determinadas condiciones físicas. Las aplicaciones prácticas de sensores por conductividad las encontramos en la sonda lambda, los potenciómetros de pista resistiva
y los transmisores de nivel de líquido. Uno de los más sencillos es el potenciómetro de pista resistiva. Alimentamos la pista con una tensión normalmente de 5 voltios y en función de dónde se sitúe el cursor, la señal estará o próxima a los 5 o próxima a los 0. Otro por conductividad eléctrica son los transmisores de nivel de líquido refrigerante. El líquido refrigerante es conductor. Si baja el nivel y se descubren los electrodos, como que el aire no es conductor, pues indica que hay falta de nivel. Y después tendremos la sonda lambda. La cerámica de la sonda lambda es conductora para los iones de oxígeno. La sonda mide y transforma en una señal eléctrica la diferencia de oxígeno entre el tubo y la atmósfera. Veamos los sensores por ultrasonidos. Son sonidos cuya frecuencia de vibración es superior al límite perceptible por el oído humano. En el automóvil se utilizan para la detección de volumen o movimiento. Para generar los ultrasonidos se utiliza un transmisor que trabaja de forma similar a un altavoz de diafragma. Excitando una bobina osciladora, con una corriente alterna se genera un campo magnético que oscila a la frecuencia de la tensión aplicada. La aplicación de los ultrasonidos en el automóvil la encontramos en el volumétrico de alarma y en los sensores de ayuda al aparcamiento. Sensor volumétrico para la alarma antirrobo. Consiste en un emisor que va a emitir a una frecuencia determinada y un receptor que va a captar esa frecuencia. Si la frecuencia captada es la misma que la emitida, el receptor permanece en reposo. Si se introduce una persona o un objeto en el interior del habitáculo, la frecuencia recibida varía y el circuito electrónico del receptor envía una señal a la unidad de gestión de acceso para que dispare la alarma. Otro será el emisor receptor de ultrasonidos para la ayuda al aparcamiento. En este caso se combina un emisor y un receptor en el mismo componente. La UCE de aparcamiento asistido ordena la emisión de ultrasonidos. El eco ultrasónico es recibido por el sensor y comunicado a la UCE. En función del tiempo transcurrido se puede calcular la distancia al objeto. Se suelen colocar 4 sensores ultrasónicos que cuando detectan un objeto repiten esa señal, la remiten y por el teorema de Pitágoras se puede determinar exactamente la distancia hasta el objeto y activar o no el aviso sonoro. Siguiendo con los sensores, vamos a ver los sensores por radiofrecuencia. Consiste en la emisión y recepción vía radio de cualquier información. La antena receptora recibe estas ondas, extrae la información y la convierte en una forma útil, como sonido musical, información, apagado, activación, etc. Bien, tenemos un emisor y un receptor. Y la señal puede ser de onda media o amplitud modulada, que tiene mayor alcance pero más interferencias, o frecuencia modulada, que tiene menos interferencias pero menor alcance. Bien, la aplicación en el automóvil la encontramos en los equipos de audio, los mandos a distancia, el teléfono, el sistema de navegación, la bobina del inmovilizador, etc. Los mandos a distancia por radiofrecuencia bien utilizan un emisor, que sería la llave, y un receptor, que sería la antena, que comunica con la unidad de control electrónico para ordenar la apertura o el cierre de las puertas. El código emitido es evolutivo para evitar copias. Para acabar, hablaremos de los interruptores y conmutadores. En el automóvil tenemos numerosos sensores cuya misión consiste simplemente en interrumpir o comunicar un circuito eléctrico. Su accionamiento puede ser mecánico, interruptores y conmutadores manejados por el conductor, como mandos de luces intermitentes, limpiaparabrisas, luneta térmica, elevalunas, etc. O también pueden ser accionados por algún fenómeno físico, como temperatura, presión, impactos, como manocontacto de presión de aceite, interruptor de aire acondicionado o trinaria, termocontacto para el ventilador, interruptor de inercia, sensor de rotura de cristales, etc.
Aquí tenemos como ejemplo el manocontacto de presión de aceite. Sin presión, la lámpara coge masa a través del interruptor y se enciende. Con presión se vence la fuerza del muelle y se libera el contacto y la luz se apaga. Otro puede ser el termocontacto del electroventilador. Aquí tenemos un material termodilatable que puede abrir o cerrar unos contactos en función de la temperatura y conectar el electroventilador, o el interruptor de pedal de freno, que indica a la unidad de control electrónico que el conductor está pisando freno, y además también se utiliza para el encendido de las luces de stop. Veamos los sensores necesarios para la gestión de la alimentación de un motor de inyección directa de gasolina. Empezaremos en el depósito de combustible, donde tendremos la unidad de bomba y en esta el aforador, que indicará el nivel de combustible. Desde aquí sale el combustible a baja presión hasta la bomba mecánica de alta presión, que elevará la presión del combustible hasta los valores requeridos. La presión real es medida por el sensor MAP de alta presión situado en el rail. Para dosificar la cantidad exacta de gasolina y en el momento preciso, la unidad de control del motor necesita diversas informaciones. Una de las más importantes es la información de la masa de aire que entra al motor, que es medida por el medidor de masa de aire. Además, el sensor MAP del colector de admisión informa de la presión y la temperatura de aire admitido. A continuación, el cuerpo de mariposa controla el suministro de aire hacia los cilindros y mediante potenciómetros se informa a la UC de la apertura exacta. Para determinar con exactitud la cantidad de gasolina a inyectar y el momento preciso del salto de chispa, se necesitan otras informaciones para la unidad de mando del motor. Hemos de informar a esta unidad de varios parámetros que vemos a continuación. La unidad de mando del motor también necesita informaciones adicionales como el deseo del conductor de más o menos par motor. Es una información importante que es comunicada mediante potenciómetros de pista o HAL situados en el pedal del acelerador. El sensor del cigüeñal informa de las revoluciones y de la posición angular. El sensor de picado informa de la posible detonación y el sensor de temperatura y HAL del árbol de levas proporcionan datos adicionales. Para cumplir las regulaciones respecto a los gases de escape, la UC del motor necesita saber con exactitud la composición de los gases de escape. Estas informaciones son dadas por la sonda lambda anterior y la sonda lambda posterior al catalizador. Con esta información se corrige la dosificación de la mezcla. Es el momento de probar tus conocimientos. Estudia el apartado de sensores del libro Diagnóstico del automóvil con polímetro y osciloscopio. Recuerda que lo tienes disponible en la web de Escola Técnica del Vallés para el mercado español o en Amazon. Y contesta el siguiente cuestionario. Aquí tienes el enlace largo, el enlace corto y el código QR. Te recuerdo que no se registra ningún dato, es simplemente para tu autoevaluación. Te dejo los enlaces en la descripción y al final del vídeo. Próximamente, unidad didáctica 7, comprobación de sensores magnéticos, HAL, termoeléctricos, fotoeléctricos, piezoeléctricos, por conductividad, por ultrasonido, por radiofrecuencia e interruptores y conmutadores. No olvides dejar tus comentarios, críticas o sugerencias. Hasta pronto.